Hombre salvó a un cachorro de león, así reaccionó años después. La sabana africana se extendía interminablemente bajo el sol abrasador, su yerba dorada ondeando perezosamente con el viento seco. La tierra, resquebrajada y sedienta tras meses sin lluvia, parecía desprovista de vida bajo el calor implacable. El cielo, de un azul brillante, no mostraba señales de nubes, solo las siluetas distantes de buitres que circulaban en lo alto, escudriñando el suelo en busca de su próxima comida. En esta naturaleza implacable, la ley era brutal. Los fuertes prosperaban, mientras que los débiles perecían. Cada criatura debía luchar por su supervivencia, desde los imponentes elefantes hasta los más pequeños insectos que se escondían bajo la tierra seca. Pero algunas batallas estaban perdidas incluso antes de comenzar. Bajo la sombra de un solitario y marchito árbol de acacia, un pequeño cachorro de león yacía inmóvil. Su pelaje, antaño dorado, estaba cubierto de polvo, y sus frágiles costillas sobresalían de su delgado cuerpo. No tenía más de unas pocas semanas de vida, demasiado joven para cazar, demasiado débil para defenderse. Sus ojos, que deberían estar llenos de curiosidad juvenil, estaban apagados y vidriosos, reflejando solo agotamiento. El pequeño cachorro dejó escapar un débil gemido, un último y desesperado llamado. Pero no había nadie para escucharlo. No había madre que respondiera. No había manada que lo protegiera. Había sido abandonado. La razón era desconocida. Tal vez su madre había sido asesinada por cazadores furtivos. Quizás había caído víctima de un depredador más fuerte. O tal vez, en un momento de desesperación, había dejado atrás a su cachorro más débil para centrarse en salvar al resto de su camada. Cualquiera que fuese la razón, el resultado era el mismo. El cachorro estaba solo, hambriento y desvaneciéndose rápidamente. Sobre él, los buitres descendían en círculos, sintiendo que su tiempo se agotaba. Un rugido profundo resonó en la distancia, perturbando el inquietante silencio de la sabana. Una nube de polvo se elevó en el horizonte cuando un vehículo solitario avanzó por el accidentado camino de tierra, sus neumáticos levantando pequeñas rocas a su paso. Dentro del jeep, Daniel Carter, un experimentado conservacionista de vida silvestre, sostenía con firmeza el volante mientras sus ojos agudos escaneaban el vasto paisaje. Había pasado años estudiando animales en la naturaleza, trabajando en algunas de las regiones más remotas del mundo. Había sido testigo de la belleza cruda de la naturaleza, pero también de sus momentos más crueles. Sin embargo, ese día, algo inusual llamó su atención. Al principio, solo era una pequeña figura en la distancia, apenas perceptible contra la tierra seca. Pero a medida que se acercaba, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Algo no estaba bien. Reduciendo la velocidad del jeep hasta detenerse, Daniel salió, sintiendo como el calor lo golpeaba como una ola. El silencio era perturbador. Incluso los habituales rugidos lejanos de los leones y el parloteo de los pájaros parecían ausentes. Avanzó con cautela, sus botas crujiendo contra el suelo seco. Entonces lo vio. Un diminuto cachorro de león, aferrándose a la vida con sus últimas fuerzas. Contuvo el aliento. Era demasiado joven para estar solo. Su pequeño cuerpo temblaba con cada débil respiración, sus patas se movían levemente como si soñara con el calor de su madre. Daniel conocía las reglas. Había sido entrenado para no interferir con la naturaleza a menos que fuera absolutamente necesario. Pero esto no era solo parte del ciclo natural, era una tragedia. Si dejaba al cachorro allí, no sobreviviría otra noche. Se arrodilló, dudando por un momento. El cachorro apenas reaccionó a su presencia. Estaba demasiado exhausto para sentir miedo, demasiado débil para luchar. Con lentitud y cuidado, extendió la mano y acarició suavemente la diminuta cabeza del cachorro. Su pelaje estaba caliente bajo el sol pero seco por la deshidratación. Ahora estás a salvo, susurró. Con manos cuidadosas, Daniel levantó al frágil cachorro, sosteniéndolo contra su pecho. Su cuerpo se sentía tan liviano, tan frágil, como si pudiera romperse con el más mínimo movimiento. Lo llevó de vuelta al jeep, sabiendo que ese momento cambiaría la vida de ambos para siempre. Daniel condujo a través del vasto paisaje africano, sus manos sujetando con firmeza el volante. Cada pocos minutos, miraba de reojo al pequeño cachorro acostado sobre un paño suave en el asiento del copiloto. Apenas se movía, su frágil pecho subiendo y bajando en respiraciones débiles e irregulares.
Su mente se llenaba de preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Quedaba alguna esperanza para la pequeña criatura? El viaje de regreso al centro de rehabilitación de vida silvestre fue largo, pero Daniel se negó a rendirse. Había rescatado animales heridos antes, pero esto era diferente. Este cachorro era demasiado joven para sobrevivir por sí solo, sin atención inmediata, no resistiría. Cuando finalmente llegó al centro, su equipo corrió hacia él, sus rostros llenos de preocupación. Daniel, ¿qué ocurrió?, preguntó su colega Sara, asomándose al jeep. Lo encontré solo, respondió Daniel, levantando con cuidado al cachorro en sus brazos. No hay madre, no hay hermanos. No habría sobrevivido allá afuera. La expresión de Sara se suavizó mientras tocaba la diminuta pata del cachorro. Necesitamos actuar rápido. Daniel asintió. No había tiempo que perder. Dentro del centro de rehabilitación, Daniel y su equipo trabajaron sin descanso para salvar al cachorro. Lo colocaron en un refugio cálido, lejos de ruidos fuertes que pudieran asustarlo. Su cuerpo estaba frío al tacto, su corazón latía débilmente. Vamos, pequeño, murmuró Daniel mientras cuidadosamente le daba una fórmula especial con una jeringa. Al principio, la leche goteó de la boca del cachorro, pero después de unos momentos, empezó a tragar débilmente. Las horas se convirtieron en días. El cachorro, a quien Daniel llamó Leo, luchó por su vida con cada pequeña respiración. Daniel permaneció a su lado, alimentándolo cada pocas horas, asegurándose de que se mantuviera caliente y monitoreando su salud constantemente. Hubo noches en las que temió lo peor, cuando el diminuto cuerpo de Leo temblaba como si estuviera a punto de rendirse. Pero cada vez, el cachorro encontraba la fuerza para seguir luchando. Y entonces, una mañana, algo cambió. Daniel entró en la habitación, agotado por las largas noches sin dormir, pero lo que vio hizo que su corazón se llenara de esperanza. Leo, aún pequeño y frágil, estaba de pie sobre sus patas temblorosas, sus brillantes ojos dorados mirándolo fijamente. Y por primera vez, dejó escapar un pequeño, suave gruñido. Daniel soltó una leve risa, sintiendo como la tensión desaparecía. «Eres un luchador, ¿verdad?». Leo parpadeó hacia él antes de dar un paso inestable hacia adelante, moviendo su diminuta cola detrás de él. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Daniel y Leo se volvieron inseparables. Al principio, Leo era tímido, permanecía cerca de Daniel y dudaba en explorar. Pero a medida que se fortalecía, su lado juguetón comenzó a mostrarse. Saltaba sobre los cordones de los zapatos de Daniel, golpeaba sus manos con sus pequeñas patas y se acurrucaba a su lado cuando necesitaba consuelo. Daniel pasaba horas enseñándole a caminar con firmeza, a jugar sin lastimarse y hasta responder a su nombre. El pequeño cachorro lo seguía a todas partes, siempre mirándolo con una confianza pura en sus ojos. Una tarde, mientras Daniel estaba sentado afuera contemplando la puesta de sol sobre la sabana, Leo trepó a su regazo, algo que nunca había hecho antes. Daniel sonrió y pasó una mano suave sobre el pelaje del león. «No eres cualquier león», murmuró. «Ahora eres familia». Leo dejó escapar un suspiro de satisfacción y se acurrucó más cerca. En ese momento, Daniel supo que esto no había sido solo un rescate. Era el comienzo de un vínculo que duraría toda la vida. Conforme pasaban los meses, Leo continuó creciendo, tanto física como emocionalmente. Su pelaje dorado se volvió más espeso, sus músculos más definidos, y su espíritu juguetón regresó con un entusiasmo renovado. Daniel no podía evitar maravillarse de cuánto había avanzado Leo desde aquel fatídico día en la sabana. El diminuto y frágil cachorro que había rescatado ahora se erguía con orgullo, con su melena comenzando a crecer y una presencia majestuosa difícil de ignorar. Pero, a pesar de su progreso, había algo que inquietaba el corazón de Daniel. Leo no era solo un rescate, sino un amigo, un compañero. Se había encariñado con él, y sabía que Leo sentía lo mismo. El león lo seguía a todas partes, ya fuera cuando trabajaba en los campos o cuando se sentaba junto a la fogata por la noche. Sin embargo, por mucho que le doliera, Daniel sabía que el momento de dejarlo ir se acercaba. La naturaleza lo llamaba. Los instintos de Leo despertaban, y pronto necesitaría regresar al mundo al que realmente pertenecía. Era un pensamiento que llenaba a Daniel de temor. Lo había mantenido seguro, alimentado y cuidado, pero estaba haciendo lo mejor para él.
Leo se volvía más independiente, más seguro de sí mismo, y por mucho que Daniel quisiera mantenerlo cerca, sabía que Leo necesitaba algo más, la libertad de recorrer la sabana, de correr libre con los de su especie. Por difícil que fuera, Daniel ya no podía ignorar la verdad, Leo no estaba destinado a vivir en cautiverio. Una tarde, mientras Daniel se sentaba solo afuera del centro de rehabilitación, observando cómo el sol ponía tonos anaranjados en el cielo, Leo se acercó y se sentó a su lado. Sus ojos ámbar se encontraron con los de Daniel, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El corazón de Daniel se encogió. Había criado a ese león, lo había cuidado cuando nadie más lo hizo, y en muchos sentidos, Leo se había convertido en su familia. Pero ya no podía negar la verdad, Leo pertenecía a la naturaleza. Es hora, ¿verdad?, susurró Daniel, con la voz quebrada. Sabía que este día llegaría, pero no estaba preparado para cuánto dolería. Leo apoyó su cabeza en la mano de Daniel, un gesto silencioso que parecía decir, lo entiendo. Daniel se puso de pie, sus manos temblorosas. Había pasado tantos meses cuidando de Leo, viéndolo crecer, y ahora la parte más difícil de su viaje estaba frente a él, dejarlo ir. Pero esto no se trataba solo del amor de Daniel por Leo. Se trataba del futuro de Leo. La naturaleza lo llamaba. Sus instintos se habían desarrollado, y si Daniel lo retenía por más tiempo, le estaría robando su derecho de nacimiento, la libertad de vivir como estaba destinado a hacerlo. Era una decisión desgarradora, pero Daniel sabía que era la correcta. Leo merecía vivir en su verdadero hogar, la sabana. El día había llegado. Daniel se encontraba al borde del centro de rehabilitación, con la vasta sabana extendiéndose frente a él. Leo estaba a su lado, su pelaje dorado brillando bajo la luz de la mañana. El sol acababa de salir, proyectando largas sombras sobre la tierra. Por un momento, Daniel no pudo hablar. Su pecho se sentía pesado, su garganta apretada. Era difícil imaginar dejar ir a la criatura que se había convertido en una parte tan importante de su vida. El león que le había traído tanta alegría, risas y amor. Pero entonces, Leo lo empujó suavemente con el hocico, sus ojos llenos de comprensión. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que debía suceder. Adelante, Leo, dijo Daniel, apenas en un susurro. Se inclinó y acarició la melena de Leo por última vez, memorizando la textura de su pelaje, la calidez de su presencia. Leo vaciló por un instante, mirándolo como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Luego, sin mirar atrás, se adentró en la yerba alta, sus poderosas patas llevándolo cada vez más lejos en la sabana. Daniel observó cómo Leo desaparecía en la distancia, con el corazón rompiéndose con cada paso que daba. La silueta del león se convirtió en un pequeño punto, y pronto, la naturaleza lo reclamó. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Daniel, pero sonrió a través del dolor. En el fondo de su corazón, sabía que había tomado la decisión correcta. Le había dado a Leo la libertad de vivir la vida que estaba destinado a tener. Mientras se daba la vuelta para regresar al centro, susurró al viento. Adiós, amigo mío. Siempre estarás en mi corazón. 4 años habían pasado desde aquel desgarrador día en que Daniel dejó ir a Leo. La sabana había cambiado con las estaciones, los campos verdes y exuberantes se convertían en tierra seca y agrietada, solo para renacer con las lluvias. Sin embargo, a través de todos esos cambios, los recuerdos de Leo permanecían grabados profundamente en el corazón de Daniel. Hubo momentos en los que Daniel se sorprendía a sí mismo mirando a lo lejos, como si esperara ver un destello de pelaje dorado entre la yerba alta. Recordaba el sonido de los suaves gruñidos de Leo cuando era un cachorro, la manera juguetona en la que perseguía su propia sombra y los momentos de silencio compartidos bajo el cielo africano. Daniel había continuado su trabajo en el centro de rehabilitación, ayudando a innumerables animales a encontrar su camino de regreso a la naturaleza, pero siempre había una parte del que se preguntaba si Leo aún estaría allí afuera en algún lugar. ¿Estaría prosperando? ¿Habría encontrado su lugar en la naturaleza, tal como estaba destinado a hacerlo? A pesar de sus dudas, Daniel siguió adelante con su vida, centrándose en los animales que aún podía salvar. Pero con el paso de los años, una pequeña parte de él seguía aferrándose a la esperanza de que, algún día, de alguna manera, Leo regresaría. Una tarde, Daniel salió a dar su habitual caminata por los alrededores de la sabana, revisando los límites del centro y asegurándose de que todo estuviera en orden.
El viento susurraba a través de los árboles de acacia, y los sonidos de la vida salvaje llenaban el aire, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el ocasional crujido entre los arbustos. Pero entonces, algo llamó su atención. Un sonido suave, casi imperceptible, provenía del matorral cercano. Daniel se detuvo en seco, su corazón latiendo más rápido. El sonido era inconfundible, una criatura grande moviéndose entre la maleza. Estaba tan familiarizado con la fauna de la sabana que podía identificar los movimientos de muchos animales, pero esto se sentía diferente, casi deliberado. Su pulso se aceleró mientras escaneaba la zona. La vegetación era densa y la luz del sol filtrándose entre los árboles dificultaba la visión. Aún así, Daniel sintió una extraña sensación de reconocimiento, una familiaridad en el aire. Entonces, con el rabillo del ojo, vio un destello de movimiento. Un reflejo de pelaje dorado. Su corazón se detuvo por un instante. No podía ser. ¿O sí? Dio un paso adelante, con la mirada fija en el punto donde había visto moverse algo. Otro crujido sonó entre la maleza y poco a poco, una figura emergió de las sombras del matorral. Y ahí estaba. Leo. El león que Daniel había criado de cachorro. El león que se había marchado hacía años. El aliento de Daniel quedó atrapado en su garganta mientras se quedaba congelado en su lugar, sintiendo como el mundo a su alrededor desaparecía. Frente a él estaba el león que había salvado, ahora un adulto imponente y majestuoso. Su melena dorada era espesa y salvaje, sus ojos afilados y atentos. Era, en todos los sentidos, el rey de la sabana que Daniel siempre supo que sería. Por un momento, ni el hombre ni el león se movieron. Leo permaneció inmóvil, su mirada fija en Daniel, como si tratara de entender si el hombre frente a él era real. Daniel dio un paso cauteloso hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Su mente estaba nublada por la incredulidad, pero su instinto le decía que esto era real, que este era Leo. Leo inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, sus ojos ámbar estudiándolo con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Lentamente, Daniel extendió una mano, sin saber qué esperar. ¿Lo recordaría Leo? ¿Se acercaría a él como un amigo o como un animal salvaje? El aire entre ellos estaba cargado de anticipación. Y entonces, tras lo que pareció una eternidad, Leo dio un paso cauteloso hacia él. Una oleada de emoción invadió a Daniel. Nunca había esperado este momento. Leo, aquel frágil cachorro que una vez sostuvo en sus brazos, ahora estaba frente a él convertido en un león completamente desarrollado, con sus instintos salvajes despiertos y floreciendo. Pero a pesar del tiempo que había pasado, Leo parecía recordarlo. En ese instante, Daniel supo que esto no era un simple encuentro fortuito. Era una reunión, el reencuentro de dos seres que alguna vez compartieron un vínculo profundo e irrompible. Durante largos momentos, ninguno de los dos se movió. El peso de su pasado, los recuerdos compartidos y los años transcurridos flotaban en el aire. El corazón de Daniel latía con fuerza, su mente intentaba procesar la imagen del león frente a él. Leo permanecía alto e inmóvil, su melena dorada ondeando suavemente con la brisa. Sus ojos afilados estaban fijos en Daniel, como si buscara algo en él. ¿Era reconocimiento? ¿O simplemente su instinto salvaje advirtiéndole que protegiera su territorio y se mantuviera distante del hombre que alguna vez lo cuidó? Daniel contuvo la respiración, su cuerpo rígido ante la incertidumbre de lo que sucedería a continuación. ¿Cargaría Leo contra él, recordando su naturaleza salvaje? ¿O desaparecería entre la maleza, dejando atrás su pasado sin mirar atrás? Los segundos se estiraron hasta sentirse como una eternidad. Las manos de Daniel comenzaron a temblar. Cada fibra de su ser le pedía que se moviera, que extendiera la mano hacia Leo, pero sabía que apresurar el momento podía alejar al león. Leo había pasado años en la naturaleza, aprendiendo a confiar solo en sí mismo y en las reglas del mundo salvaje. El aire estaba cargado de tensión, mientras la mirada del león permanecía fija en él, inquebrantable. Daniel no sabía si Leo lo estaba poniendo a prueba o si su mente aún intentaba conectar los recuerdos de su tiempo juntos. Su corazón dolía ante la posibilidad de que el lazo que alguna vez compartieron se hubiera perdido para siempre. Pero en el fondo, sabía que debía dejar que Leo diera el siguiente paso. Tenía que confiar en los instintos del león. Entonces, de manera inesperada, Leo parpadeó, lento y deliberado, como si tomara una decisión.
La tensión en el pecho de Daniel se aflojó apenas un poco. No era miedo lo que veía en los ojos de Leo. Era reconocimiento. Sin previo aviso, Leo se movió. Sus poderosas patas lo impulsaron hacia adelante con una fluidez impresionante, saltando con gracia por encima de la maleza. El corazón de Daniel se aceleró mientras, instintivamente, daba un paso atrás. Era este el momento de peligro, el león salvaje afirmando su dominio. Pero en lugar de atacar, Leo aterrizó suavemente a solo unos metros de distancia. No había agresión en su postura, solo curiosidad y una extraña sensación de familiaridad. Daniel permaneció inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Leo estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor de su aliento, el sonido rítmico de su respiración. La presencia del león era imponente, una manifestación de fuerza y poder innegables. Y sin embargo, había algo diferente en su forma de moverse. No era el mismo cachorro que una vez dependió de él. Leo se había convertido en un león adulto, seguro de su vida en la naturaleza, pero aún aferrado a algo de su pasado compartido. Entonces, sin más vacilación, Leo dio otro paso hacia él. Esta vez, no hubo duda en su movimiento. Se acercó y olfateó la mano extendida de Daniel. Su nariz rozó la palma del hombre, cálida y suave. Un leve retumbo vibró en su pecho, pero no era un gruñido. Era el sonido del reconocimiento, de un vínculo que nunca se había roto por completo. Daniel contuvo el aliento mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. El león que había rescatado tantos años atrás no lo había olvidado. No había regresado con un rugido de advertencia, sino con una comprensión silenciosa. En ese instante, algo profundo pasó entre ellos. No hacían falta palabras. Los ojos dorados del león, ahora más suaves que antes, hablaban por sí solos. No había preguntas, ni necesidad de explicaciones. Era como si Leo dijera, te recuerdo. Nunca te olvidé. Daniel cayó de rodillas, su corazón hinchado de emoción. El león, cuya vida una vez había pendido de un hilo, ahora era un ser salvaje, fuerte, independiente y libre. Pero a pesar de su nueva vida, Leo aún reconocía al hombre que había estado ahí para él cuando nadie más lo estuvo. Sin pensarlo, Daniel extendió ambas manos hacia Leo. El león inclinó la cabeza y presionó suavemente su frente contra la de Daniel. Fue un gesto íntimo, lleno de confianza, amor y un lazo que había trascendido el tiempo. Ya no eran solo hombre y cachorro. Eran dos almas, una humana, otra salvaje, que habían compartido un momento en el tiempo y que ahora, de alguna manera, habían vuelto a encontrarse. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse mientras permanecían en esa breve y silenciosa unión. No había palabras, ni sonidos, salvo el suave murmullo del viento entre los árboles y la tranquila respiración del león. La naturaleza había llamado a Leo, pero no había roto su conexión con Daniel. Era un reencuentro que nadie habría podido predecir. Y sin embargo, en ese simple momento, Daniel comprendió que su vínculo era eterno. El león al que una vez rescató había regresado, no solo para demostrar que había prosperado en la naturaleza, sino para recordarle que el amor y la lealtad pueden trascender incluso los instintos más salvajes. Su reunión, más allá de las palabras, era un testimonio del poderoso lazo entre humanos y animales, un recordatorio de que algunos vínculos, por más salvajes que sean, son irrompibles. Mientras Daniel y Leo compartían ese momento íntimo y silencioso, el resto de la manada se mantenía en los límites del claro. Observaban con cautela y curiosidad, sus ojos dorados alternando entre Daniel y Leo. Los otros leones, majestuosos y salvajes en su propia esencia, no comprendían la conexión que estaban presenciando. Para ellos, esto era un territorio desconocido, un momento que desafiaba las leyes no escritas de la naturaleza. Leo, el líder de la manada, no estaba actuando como un león salvaje común. Estaba mostrando afecto, no a otro león, sino a un humano. La manada observaba, desconcertada, mientras su líder permanecía inmóvil, relajado pero con su atención fija en Daniel. Para los demás leones, este comportamiento no encajaba con las reglas de la sabana, donde la supervivencia y la dominación lo eran todo. Habían visto a Leo cazar con precisión letal, defender su territorio con ferocidad. Pero ahora, mientras permanecía junto a Daniel, su confusión era evidente. ¿Por qué permitía que este humano estuviera tan cerca? ¿Era una debilidad o la manifestación de algo más profundo? A pesar de su desconcierto,
en la manera en que lo miraban había un respeto tácito. No lo desafiaron. Solo lo observaron. Y en sus ojos se reflejaba una silenciosa aceptación. Leo era diferente. Algo en su vínculo con Daniel había trascendido los instintos salvajes que todos ellos seguían. Cuando Daniel miró a los ojos de Leo, la magnitud de lo que acababa de ocurrir comenzó a asentarse en su mente. Siempre había creído en el poder del amor y la lealtad entre humanos y animales, pero verlo manifestarse de una forma tan pura y sin filtros lo dejó sin palabras. El regreso de Leo no era solo un reencuentro, era una prueba de que los lazos emocionales pueden formarse cuando el amor y la confianza se dan libremente. El león había pasado años en la naturaleza, pero nunca había olvidado el vínculo que compartieron cuando era solo un indefenso cachorro. Y en ese instante, Daniel comprendió algo profundo: el amor, ya sea entre humanos o animales, no está limitado por el tiempo, la distancia o incluso por la propia naturaleza. Leo tenía su vida en la sabana, una vida esencial para su supervivencia, y sin embargo, aún llevaba consigo una parte de su pasado. La lealtad que compartían no era algo que pudiera desvanecerse, sin importar cuántos años hubieran pasado. Era un recordatorio inquebrantable de que el amor y la lealtad son fuerzas poderosas, fuerzas que pueden sanar, conectar e incluso cerrar la brecha entre dos mundos completamente distintos. El vínculo entre Daniel y Leo demostraba que el amor verdadero no pide nada a cambio, y que la lealtad no se desvanece con el tiempo. Mientras Daniel permanecía junto a Leo, entendió cuán profundamente los animales pueden tocar nuestras vidas. La confianza de Leo era un regalo, una prueba de que la naturaleza no es solo una lucha por la supervivencia, sino también un mundo de conexiones. Y esa conexión, ese lazo, era más fuerte que cualquier otra fuerza en la naturaleza. Cuando el sol comenzó a ponerse, bañando la sabana con un resplandor dorado, Daniel y Leo compartieron un último momento. Permanecieron juntos, hombre y león, silueteados contra el vasto cielo abierto. Era una imagen de paz, de respeto mutuo y amor. Los leones de la manada ya se habían alejado, dejando a Leo y Daniel solos, con su conexión más fuerte que nunca. Mientras la cámara se alejaba, capturando la belleza del instante, la pantalla se desvaneció lentamente a negro, dejando a los espectadores con un poderoso mensaje. A veces, los lazos que formamos son más fuertes que el mundo que nos rodea. El amor y la lealtad son fuerzas que trascienden el tiempo, la distancia e incluso los instintos más salvajes. Nunca olvides el poder de la conexión. La música se elevó mientras los créditos comenzaban a rodar, dejando a la audiencia con una sensación de asombro e inspiración. El regreso de Leo no era solo la historia de un león y un hombre, era una historia de amor, de lealtad y de las increíbles conexiones que hacen que la vida sea extraordinaria.